Los Shichi-Fukujin son los 7 dioses de la buena fortuna. Cada uno de los dioses simboliza una de las 7 virtudes del ser humano: la longevidad, la riqueza, la integridad, la dignidad, la bondad, la grandeza y la popularidad. Origen de los Shichi-Fukujin. Los dioses de la fortuna surgen del sincretismo de distintas deidades de religiones orientales, como el hinduismo, del taoísmo, del budismo y finalmente del sintoísmo. Desde hace más de 1000 años, cada uno de estos dioses fueron adorados por separado. Por ejemplo, Ebisu y Daikokuten eran adorados por mercaderes, como dioses del negocio y del comercio. Posteriormente, las demás clases de la sociedad japonesa buscaron otros dioses que correspondiesen con sus profesiones. Así, por ejemplo, surgió Benzaiten, la patrona de las artes, y Fukurokujo, de las ciencias intelectuales. A comienzos del siglo XV, los diferentes dioses de la fortuna se aglutinaron en el grupo de 7 dioses actuales, y en el periodo Edo se popularizaron sobre todo gracias a las tradiciones de Año Nuevo. Aunque se podría hacer un video de cada uno de los dioses por separado, vamos a intentar resumir las características más importantes de ellos a continuación. Empezaremos con Ebisu, la deidad pescadora. Ebisu es el dios de la fortuna, la riqueza y los negocios. Normalmente viste un gorro de pescador y lleva consigo una caña de pescar en la mano derecha y un gran pescado en la mano izquierda. Es el patrón de los pescadores, los agricultores y los comerciantes. Daikokuten, la deidad que carga un gran costal y un martillo mágico. Daikokuten se los representa siempre sonriente y de piernas cortas. Es el dios de la prosperidad y el comercio, razón por la cual aparece en muchas ocasiones junto al dios Ebisu. Suele representarse sobre sacos de arroz, vestido con ropas de cazador, con un saco repleto de objetos de valor en una mano y un mazo de la suerte en la otra. Benzaiten, la deidad que toca la bigua. Conocida como Benten o Benten-sama, es la única diosa entre los Shichi-Fukujin. Benzaiten es la diosa del conocimiento, la música, la literatura y las artes en general. De gran belleza, es tradicionalmente representada con una bigua y a veces aparece en compañía de una serpiente blanca, mensajera de la diosa y símbolo de la riqueza. Fukurokujo, la deidad de cabeza larga, dios chino de la sabiduría y de la longevidad. A veces se los representa con una gran cabeza y acompañado de una tortuga, una grulla o un ciervo, todos símbolos de longevidad. Suele representarse con trajes tradicionales chinos y con un bastón en una mano del que cuelga un pergamino en el que hay escritas enseñanzas y sabidurías del mundo. Yurajin, una deidad de barba y pelos canosos, acompañada de un ciervo. Yurajin es un dios taoísta de la prosperidad y la longevidad, y el más anciano de los 7 dioses de la buena fortuna. Vestido con ropas chinas, siempre lleva consigo un pergamino que contiene un largo estudio del mundo y el secreto de la longevidad. A menudo suele representarse acompañado de un ciervo, una tortuga o una grulla, símbolos japoneses de la longevidad. Por su sabiduría y longevidad es el patrón de los profesores, los científicos, los matemáticos y los maestros. Hotei, la deidad semidesnuda con un vientre abultado. Hotei es un dios calvo, regordete y muy sonriente. Es el dios de la felicidad y de la satisfacción en los negocios. Además, es el dios de la alegría, la abundancia y la buena salud, y guardián de los niños. Hotei siempre lleva consigo una gran bolsa que contiene un buen número de artículos necesarios para el día a día y para dar a los pobres. La tradición dice que acariciar su barriga trae buena suerte. Como curiosidad, Hotei también es nombrado como Budei, Butai, el Buda gordo o el Buda sonriente. Aunque no tiene relación con Buda Gautama, es la representación del Buda Maitreya, es decir, del Buda del futuro. Y se cree que fue el único de los Shichi-Fukujin inspirado en una persona real, un monje budista itinerario que vagaba por ahí con un saco de tela.
Villamonten, la deidad con armadura. A menudo se lo identifica como un símbolo de autoridad y dignidad, vestido con una armadura y casco. En una mano lleva una pagoda o torre del tesoro que simboliza la prosperidad y en la otra una espada que defiende la fe y lo convierte en un perfecto guardián contra la maldad. Es el dios de la guerra y patrón de los luchadores. Es común ver a los Shichi-Fukujin a bordo de un barco llamado Takarabune, es decir, el barco de los tesoros. De hecho, se cree que en fin de años los 7 dioses de la fortuna llegan en su barco de los tesoros para repartir fortuna, prosperidad y felicidad a todos. De ahí que en esta época se hayan popularizado unas peregrinaciones específicas llamada Shichi-Fukujin Meguri, en la cual muchos fieles visitan 7 templos diferentes dedicados a cada una de estas deidades, con la finalidad de invocar la buena suerte para el año que entra. La primera peregrinación de los 7 dioses de la suerte se remonta al periodo Edo. Al iniciar la peregrinación de Shichi-Fukujin Meguri para atraer las buenas bendiciones de las deidades, se estila participar en la colección de los Goushun, es decir, los sellos. Estos Goushun se componen de un sello y una caligrafía específica de cada templo, y se consideran verdaderos amuletos de la suerte con cualidades protectoras. Shichi-Fukujin en el Irezumi. Estos 7 dioses juntos simbolizan una vida plena y exitosa en diversos aspectos, aunque también hay que recordar cómo cada deidad tiene su significado individual. Como Ebisu representa la prosperidad en los negocios y la pesca, o Daikokuten simboliza la riqueza y la fortuna material.